Can Yaman llorando por Demet Özdemir. La bomba que nadie esperaba y la razón que nos han ocultado. Madre mía, chicos y chicas. ¿Estáis listos para un salseo gordo? Porque lo que os voy a contar hoy, prepárense para flipar. Can Yaman, nuestro turco más deseado, ha sido visto llorando desconsoladamente. Y sí, lo habéis leído bien, llorando. Y lo más fuerte es que todo apunta a que la razón, oh sorpresa, es nuestra querida Demet Özdemir. Sí, esa Demet. O sea, piensen un momento. Can Yaman, el tipo que parece sacado de un cómic, tan seguro de sí mismo, tan. Can Yaman. ¿Llorando? ¿Por quién? Por Demet. Y no me refiero a una lagrimita de esas que se secan al sol, no. Dicen que fueron unas lágrimas de las que duelen, de las que salen del alma. Imagínense la escena. Ahora, viene lo bueno. La gente está especulando a 1000 por hora. ¿Qué demonios ha pasado para que el galán rompa así? Porque seamos sinceros, su relación con Demet terminó hace tiempo. Y aunque siempre ha habido rumores de reconciliación, llorar así. Eso es otro nivel. Hay quienes dicen que Can está sufriendo por no tenerla a su lado. Que por mucho que viaje, por mucho que trabaje en Italia, por mucho que tenga fans que lo idolatran, echa de menos algo que solo Demet le daba. Quizás esa conexión especial, esa chispa que veíamos en la pantalla y que, según dicen, trascendía la ficción. Pero, ¿y si hay algo más? Porque si yo fuera ustedes, empezaría a sospechar. Muchos dicen que es solo nostalgia, pero yo creo que esto va más allá. Tal vez Can se dio cuenta de que cometió un error al dejarla ir. O quizás Demet le ha dicho algo o hecho algo que lo ha descolocado por completo. Imaginen que ella ha encontrado a alguien nuevo y él se ha enterado. Eso sí que sería un drama digno de una telenovela. Piensen en esto, Can Yaman se está preparando para un nuevo proyecto, algo grande en Turquía. ¿Podría ser que este evento, este llanto, sea una forma de generar interés, de volver a poner el foco en él y en su pasado con Demet? Es una posibilidad, ¿no creen? El mundo del espectáculo es así, a veces los sentimientos se mezclan con las estrategias. Para ser honestos, a mí me da pena verlo así. Si es un dolor real, es porque todavía hay algo ahí. Y si es una estrategia, bueno, pues que se le va a hacer des el juego. Pero igual que efectividad. Ya todo el mundo está hablando de esto. Lo que yo creo que está pasando es que Can se está dando cuenta de lo valiosa que era Demet en su vida. A veces cuando tienes algo bueno, no te das cuenta de su valor hasta que lo pierdes. Y él, con todas las oportunidades que ha tenido, con todas las mujeres que lo miran, quizás ha llegado a la conclusión de que Demet era única. Y por eso el bajón. Pero no descartemos la parte de la razón oculta que nadie vio. ¿Qué si Demet le pidió algo? ¿O le recordó algo? Algo que lo dejó en shock. Quizás algo que tiene que ver con su futuro, con decisiones importantes que él tiene que tomar y que ella le ha puesto sobre la mesa. ¡Uf! ¡Qué intriga! Yo me imagino la conversación, si es que la hubo. Algo así como, Can, tienes que elegir. Yo o tu vida de estrella de rock. No puedo más, y ahí lo tendrían, al pobre Can en medio de todo. Y luego está la posibilidad de que sea algo que no tiene nada que ver directamente con ellos como pareja, pero sí con la presión de su fama, con el futuro, y Demet es la persona a la que acude para desahogarse y las emociones lo superan. A veces el apoyo de alguien que te conoce de verdad es lo que te hace caer. Pero la versión más jugosa, y la que más nos gusta a los que nos encanta el salseo, es que todavía hay amor. Que por mucho que él intente seguir adelante, por mucho que ella haga su vida, el vínculo sigue ahí, latente. Y quizás este llanto es la prueba de que todavía no lo ha superado. Yo personalmente me inclino a pensar que es una mezcla de todo. Nostalgia, darse cuenta de lo que perdió, y quizás un toque de estrategia para volver a estar en boca de todos antes de su gran regreso a Turquía. No me culpen. Es que es tan interesante. ¿Creéis que este llanto es una señal de que el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir todavía existe?